Eh, la simulación está al juego, lo platicábamos cambiando de nivel, subiendo una actualización grande donde el hardware y el software ha sido o está siendo actualizado y los jugadores que están con sus players o sus avatars, sus máquinas alineadas y listas para recibirlo van a estar moviéndose, ¿sale? Entonces, cuando les encomendaron a algunos de los brothers que tenemos de la misma fuente, buscaron a los expertos que pudieran crear los cuerpos que pudieran ir aguantando la energía de luz que traería la fuente. Entonces le pidieron a los a los Anunnakis genetistas que crearan una raza o por medio del ADN, manipulación de ADN, experimentos, etcétera, crearan una raza que pudiera albergar eso. Entonces le dieron la misión, se vinieron acá en la Tierra y empezaron a generar todo lo de los laboratorios para crear este animal o esta máquina o esta bestia o este vehículo que pudiera ir albergando primero la luz o los fragmentos o los fractales de la fuente y siguiera alimentando la base de datos de experiencias relacionadas a los sentimientos y al mismo tiempo ir preparando un cuerpo, un vehículo donde lo pudiera sostener. Eso fue la misión, así inició la historia de la creación, donde se tomó dentro del Edén, que es el reflejo del origen, algunos animales se mezclaron con el ADN de algunos animales con el ADN de algunos de los originales hermanos, por eso le dicen cósmicos o astrales, porque viven en el astral, es decir, en lugares donde no podemos acceder de forma material aún. De acuerdo a la investigación, recuerden que todo esto es algo que he estado investigando y dentro de muchas fuentes y el tronco común es esto que les estoy narrando. Entonces los crearon, pero al mismo tiempo, como los Anunnakis eran muy huevas, pues le delegaron la tarea de administrar a sus creaciones mientras iban aprendiendo y evolucionando a otras razas más culeronas, que fue donde entró toda la historia esta de los reptilianos y los insectoides y cómo ha habido guerras galácticas, etcétera. Que por cierto, dentro de las jerarquías de luz que vienen de la fuente está incluido parte de lo que son arcángeles, ángeles, dioses que conocidos de India, de México, de los escandinavos, etcétera. Entonces todo eso fluye por esa zona y ya los que están más por abajillo, los grises, los draconianos, arturianos, cultulus, pleiadianos, entre otros. Según investigué, hay 62 razas que habitan en la Tierra actualmente, pero hay 120 y tantas documentadas en un documento ruso que pronto lo van a publicar, qué sé yo. Bueno, el chiste es que esa administración empezó a ser abusada. ¿Por qué? Porque si bien todos los seres estamos creados de la misma fuente o de la misma luz, o tenemos un fractal de él y tenemos la opción de recibirla y aceptarla y ser amor puro, o seguir con nuestro libre albedrío y decidir ser malo o negativo. Entonces digamos que los que se alejan de la fuente y no se alimentan de esa luz tienen que adquirir esa energía de otras formas. Y eso fue lo que sucedió, que encontraron que el miedo o las energías negativas que esta nueva vehículo que estaba albergando nuevos eh, fractales o pedazos de luz del original, del cubo de luz, comenzaron a tomarlo como ventaja para ellos y empezó una administración sesgada donde comenzaron a abusar que las experiencias de todos fueran más culeras. Si bien estaban cumpliendo su misión como todos buenos administradores, pero le agregaban ese twist de que fuera más culero.
Y eso es lo que ha estado sucediendo después de las evoluciones. La historia es súper larga, pero después de eso se separaron en 13 tribus, donde mandaron ya después como a corregir y se pusieron, ahora sí que varios a favor de, del proyecto y se generó una nueva humanidad. Pero en la primera, con los Anunnakis y reptilianos, todo esto sucedió que el oro era necesario para el planeta de los Anunnakis y se llevaron mucho oro del planeta a cambio del experimento, y los reptilianos a cambio de la administración dejaban que el miedo y todo lo que se generaba alimentaba a ellos, y es lo que fue la evolución hasta el momento. Si quieren, puedo hacer otro capítulo de la evolución completa de cómo se fue por aquí, por acá y por allí, porque los africanos, mexicanos, americanos, que todo ese rollo de cómo fue la evolución. Pero el punto está en que dentro de esta historia o esta investigación, tú como jugador que está dentro de una simulación, en un esquema que está más allá de lo que es tu colonia, tu país, lo que alcances a ver al final de cuentas, ¿no? Y donde has estado, hay más cosas que te pueden beneficiar o perjudicar hasta donde tú quieras. Y vas a estar recibiendo la ayuda también que tú quieres para poder jugar este mismo juego y para poder conocer más y seguir llenando más la información o recolectando las fichas de este rompecabezas, que con esta historia relacionada al origen de nuestra realidad puede ser algo que pueda liberarlos de pesos que se pueden estar cargando de okis. Para terminar, el fin. ¿Cuál es el fin de este juego? Ya lo conocemos. ¿Quiénes somos? Somos el controlador de este avatar, de este jugador, de este player. ¿A dónde vamos? A la experimentación. Pero lo último, la ventaja es que en esta línea de investigación, hay dos líneas de tiempo donde una dice que ya se terminó el experimento, ya todo lo que se venía a sufrir o experimentar se ha terminado para la gran mayoría, y que las o los que estuvieron abusando mucho tiempo de la humanidad como administradores y dejando que la oscuridad dominara cierto aspecto de la sociedad, que eso también es algo muy largo, pero no lo platicaré ahorita, es lo que nos puede dar la posibilidad de ser lo que queramos ser, teniendo esa capacidad y libertad de poder decidir por nosotros mismos, sabiendo que todo es más allá de lo que uno pudiera pensar. Y si esta investigación con esta información te permite ampliar tu pensamiento, es decir, creer en el todo puede ser, creo que la misión de esta pequeña saga podrá ser marcada como lograda. Que también dicen, qué mamadas, pues también es respetable. Y como lo dije en un inicio de las explicaciones, es una investigación que estuve realizando por algún tiempo, donde he encontrado datos que me permiten poder hilar de cierta forma conceptos que vienen en el Kybalión, en física, en datos de la NASA. Es decir, es un resumen de el secreto bien guardado por muchos para beneficio propio, pero ahora ya puede ser para cualquier persona, como lo han buscado que sean muchos de los maestros que han pasado por la Tierra y que aún algunos andan por acá. Pues que les sea leve, y grabaré el último capítulo por si salen algunas preguntas particulares, lo cerraré. Entonces recuerden que este fue el origen de nuestra realidad, o no, en el pulpo donde todo puede ser. Saludos.